En el día de la fecha se realizó un acto político encabezado por el señor Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Exterior de la Nación Argentina. También estuvo el ex ministro de Economía, Amado Boudou, y el ex viceministro Roberto Feletti. Sin censura dialogó prácticamente con todos y las notas las van a ver a continuación. Estamos con Marisol Gálvez para Sin Censura. Marisol es referente de la Néstor Kirchner en Chaco. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo, me imagino que mucho, debe castigar un gobierno neoliberal en una provincia como Chaco, que es una provincia que es bastante pobre porque tiene bastante pocos recursos naturales, es decir, no tiene las bondades que ha tenido la naturaleza con otras provincias. Ese es el problema que tiene el Chaco en realidad. Así es, y además de no tener esas bondades que vos decís que por ahí goza la tierra húmeda, gracias a este gobierno que no es neoliberal, este gobierno es oligarca, que aún es peor. Se han cerrado todas las fábricas que teníamos, ya prácticamente algodón no se cosecha y bueno, qué decirte, que se pararon todas las obras, que incluso les faltaba un 20% por terminar, que era el gasoducto. Nosotros no tenemos el gas como aquí en Capital, seguimos con las garrafas y pagando precios exorbitantes. Así que, y bueno, y qué contarte que el combustible lo pagamos un 40% más que acá, el agua siempre fue cara, la electricidad se ha ido por las nubes, así que está costando, la verdad, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo explicarías el triunfo de Cambiemos en una provincia como el Chaco? Disculpame que te haga esta pregunta, por ahí es incómoda, pero realmente a uno que es de Capital, yo soy de Capital, la verdad que cuesta entender cómo pudo haber penetrado la cabeza de un chaqueño un plan político tan perverso justamente con esa misma gente. Parece un síndrome de Estocolmo. Así es. Mirá, la única respuesta que te puedo dar, que fueron errores peronistas. Fueron realmente errores nuestros, tal vez no supimos comunicar y te diría también que hay lugares del Chaco al que las políticas kirchneristas no han llegado, las políticas públicas, por determinados factores que desde ya fueron culpa del peronismo. Hay que hacer ese mea culpa y hay que poder resarcir esos errores para volver, no solamente para volver, sino para volver mejores. Hoy por hoy tenemos que cuidar la provincia del Chaco, que viene siendo un bastión peronista en cuanto a lo provincial y en la mayoría de sus municipios. Así que esta generación, que no es ni JP ni tan adulta, también está dando batallas, se está organizando para, a la par de los compañeros mayores, todos juntos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, poder realmente volver a triunfar en el 2019. Bueno, te agradezco mucho por la nota y bueno, listo, gracias. Bueno, estamos con Adrián Andreatta y te quería preguntar, más allá de como político, como pediatra, un tema que es alarmante y que es la mortalidad infantil, un tema que en Capital Federal Larreta rehúsa hablar, obviamente, porque es un tema álgido. Comentame un poco cómo está más o menos la situación. Bueno, antes que nada quiero aclarar que necesariamente si hablamos de mortalidad infantil, hablamos de política. Sí, claro. No, lo que quise decir es que sos pediatra. No, sí, soy pediatra, lo sufrimos, lo vemos, obviamente que esto está sucediendo, pero digo, la mortalidad infantil es una tasa que se toma para ver el desarrollo de un país, para ver los ingresos que tiene cada familia, digamos. Es un indicador muy importante que con mucho esfuerzo, durante los 12 años de nuestro gobierno, fue bajando a un dígito. Estuvo en 8.9 por 1000 nacidos vivos. Digo, esta cifra, en menos de 2 años, ya ascendió y está arriba de los 11 puntos por 1000. Entonces digo, a ver, claro, no hay estadísticas fiables, es decir, porque obviamente esto sería un indicador que no solo manejaría la falta de políticas sanitarias, sino la falta de políticas económicas que implican e influyen sobre el nacimiento de los chicos, ¿no? Sobre un tema también que tiene que ver con la cuestión hospitalaria, hace un tiempo, hace muy poco, el gobierno ensayó, porque ahora parece que va a dar marcha atrás, con un proyecto que prohibiría o alejaría a la gente de los países limítrofes de la asistencia hospitalaria de este país. Bueno, obviamente que es algo inhumano, eso no hace ni falta que me lo digas vos, pero igualmente me gustaría saber tu concepción como médico de una situación tan delicada, ¿no? Varias cosas. Mira,
Cuando yo me tocó estar en el Consejo de Administración del Garrahan, que tenían presupuestos compartidos con la Nación y la ciudad, 50% cada uno, la ciudad se negaba a aportar ese 50% del presupuesto porque decía que solo se tendría de entre un 15 y un 17% de porteños en el Hospital Garrahan. Ojo, es un hospital solidario, con toda y de alta complejidad, de altísima complejidad, es un hospital escuela, es decir, pero para todo el país. Entonces ya empiezan a mostrar la cosa. Después empezaron con el tema de la gente que vivía en provincia, es decir, y que concurrieron a los hospitales de la ciudad. Digo, la verdad, sigue la línea. Y hoy aparece el tema de los bolivianos. Lo que resulta raro, digo, son dos cosas. La Constitución Nacional Argentina dice que está libre para todos los habitantes que quieran transitar el suelo argentino. Esto lo dice claramente. Ahora, otra cosa. Lo querían transformar mediante una ley nacional, cuando la ley nacional no puede legislar sobre las provincias y hoy todos los efectores, los hospitales que fueron transferidos en el año 1902, dependen de las provincias o de las intendencias, con lo cual estarían avasallando la independencia o el federalismo en las distintas provincias e intendencias. Y lo que es peor, que en una cápite decían también que si no pagaban los extranjeros, es decir, le iban a cobrar al gobierno, con lo cual una actitud imperialista cuando se contradice permanentemente con la actitud que tienen para con Estados Unidos, en la cual le entregan todo. Digo, sí. Además, claro, depende de quién es el inmigrante. Por eso digo, es una contradicción terrible. Digo, hacen todos los deberes de lo que dice Estados Unidos, que podríamos llamarlo hasta cipallismo, digamos, pero tienen una actitud imperialista para con el hermano pueblo de Bolivia, que además tiene a sus hijos, trabajan en la construcción. Ya hay terceras generaciones de bolivianos en la Argentina, eso también es alarmante, digo, respecto de, evidentemente, la no información o la maldad, porque no me sale otra palabra elegante para decir. Sí, digo, la especulación económica de algo más o menos, y por supuesto la xenofobia que existe en todo este hecho. Entonces digo, es decir, las dos cosas no respetan la Constitución, se entrometen en el federalismo porque los hospitales y la salud depende de cada una de las provincias y las intendencias. Avasallan la soberanía de otro país y exigiéndoles o imponiéndoles el cobro de algo que no se descubre. Y por sobremanera, digo, ¿cómo hacen para identificar a extranjeros no residentes? Si, por supuesto, Migraciones, que depende del Ministerio del Interior y es responsabilidad del país, no aclara estas cosas. Digo, a ver, es una contradicción total. Totalmente. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu gentileza. No, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, venimos del 8 de marzo y vos obviamente tenés mucho que ver con la lucha de los derechos de la mujer. Así que bueno, haceme un poco un balance de lo que se ha perdido en este 2018 con este gobierno de Macri en torno de lo que se había ganado en el gobierno anterior en lo que tiene que ver con derechos de la mujer. Mira, como primera medida te digo que este 8 de marzo hubo una movilización de mujeres espectacular, enorme, magnífica y sobre todo muy interesante porque pudo incluir una gran diversidad de reclamos, de planteos, porque hicieron un documento, pero más que un documento de consenso, fue un documento donde se integraban las distintas cosas. Para nosotros, del Sindicato de Amas de Casa, fue muy importante que los últimos años han empezado el movimiento de mujeres a incorporar la reivindicación del trabajo que hacemos las mujeres en el hogar. Porque la verdad es que esa viene siendo, desde el punto de vista nuestro, hace 35 años empezamos con el sindicato, una batalla cultural, sindical, social muy grande, porque todas las mujeres de pueblo tenemos muy en claro que la importancia del trabajo que hacemos, pero también vemos lo que nos cuesta que eso se instale en todas las agendas de discusión, a veces aún en la agenda del movimiento de mujeres. De modo que fue muy impresionante que esta cosa se pudiera articular de buena manera. Y lo cierto es que nosotros en la década ganada se incorporaron más de 2 millones de mujeres que lograron la jubilación, que tanto fue así que se conoció como la jubilación de las amas de casa. Y además cuando empezó a pagarse
la asignación universal por hijo, que amplió el espectro de los niños cubiertos por la seguridad social y no como algunos gorilas dicen, los planes, ningún plan. La seguridad social cuidando los hijos de las mujeres y varones trabajadores, pero además diciéndole lo deben cobrar las mujeres, que son las que están al pie del cañón todos los días. Y bueno, todo eso viene mezquinándose desde este gobierno. Bueno, te agradezco mucho, ahí está pasando los oradores. Buenísimo, y bueno, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. No puede estar por encima la gobernabilidad del hambre de la gente. Vos sos ministro de Economía, ¿quién mejor para explicar esto? No, que en realidad la gobernabilidad no puede existir si no hay un proyecto de patria. Si no es una falsa gobernabilidad, en realidad es un eufemismo para defender intereses que no son los del país, los de la patria, los de su pueblo. Lógicamente, en cualquier proyecto político que pretenda ser de patria y que pretenda ser sustentable, tiene que estar la mesa de los argentinos, el trabajo argentino, el sistema jubilatorio argentino, es decir, la industrialización de nuestro país en el centro de las políticas. El hecho de que se perfile como gran candidato a ser el secretario general de la CGT, el señor Palazzo, que es justamente del sector bancario, está marcando que evidentemente los tiempos políticos tienen hoy que ver más con lo económico, ¿verdad? Pareciera que la economía argentina se ha orientado más a los servicios que a la producción industrial, a la producción nacional. Y bueno, más allá de las dificultades que hay en el mundo del trabajo en todo el planeta, en nuestro país se está castigando muy fuerte al mundo del trabajo, a los representantes de los trabajadores y a todo lo que tiene que ver con la producción industrial argentina. Tengo una pregunta. ¿Qué pensás que pasó? O sea, ¿por qué, como se dice vulgarmente, se derechizó todo tanto en Latinoamérica y en el mundo? ¿Cuál es la lectura que vos hacés como economista de qué pasó en el mundo para que de golpe y porrazo esté todo tan, digamos, hacia la derecha? Yo creo que hay dos fenómenos. El principal es que hay un gobierno oculto de las corporaciones transnacionales que condicionan fuertemente a los gobiernos de los países. Y entonces con una maquinaria vinculada al consumismo, vinculada a valores que tienen que ver, que poco tienen que ver con la producción de cada uno de esos países, bueno, avanzan sobre el sistema de medios, el sistema educativo, lo que es la pauta publicitaria de estas grandes corporaciones. Y por otro lado es que en algún sentido han logrado estos mismos poderes cooptar a la mayoría de los dirigentes, sobre todo de partidos que tendrían que representar al pueblo. Entonces uno ve, por ejemplo, en Europa que los partidos supuestamente de izquierda llevan adelante programas similares a los partidos de derecha, es decir, programas que ponen al sistema financiero en el centro de la toma de decisiones. Me parece que esto es lo que en nuestro país tenemos que trabajar muy fuerte para que haya una oposición que no sea cooptada por estas ideas. Sí, quería que me repitas la anécdota que contaste del G20 en Francia, porque bueno, la gente que ve el portal no estuvo acá y nosotros no transmitimos en vivo. Así que brevemente quería que nos comentes, porque creo que es muy significativa del momento que se vivía en ese momento a nivel mundial y lo que ahora está sucediendo. No, simplemente que durante el G20 del 2011 las potencias industrializadas pretendían imponer a los países productores de alimentos precios máximos, stocks de intervención para bajar el precio de esos productos. Y nosotros no nos preguntamos si eran votantes nuestros o no quienes eran esos productores, sino que fuimos a defenderlo y finalmente en una tarea conjunta con Brasil logramos que se sacara de la agenda esa intervención sobre el mercado de productos agropecuarios, porque realmente desde nuestra óptica el hambre en el mundo no es culpa de países como Argentina o Brasil, sino de que las potencias industriales no permiten que se industrialicen y que haya trabajos de calidad en el resto de los países. Una última pregunta. ¿Qué opinas del cerco mediático que tiene este gobierno, que realmente es inédito? Yo hace muchos años que ejerzo el periodismo y nunca vi una cosa así. Y el papel que estamos jugando a los portales, que por supuesto tenemos mucha menos infraestructura económica que estos grandes multimedios, estos grandes holdings. Me parece que el papel de los portales y de otros mecanismos de difusión es buscar suplir una falta de voces que hay en los medios dominantes, en esos medios que hay un sentido único, que en este momento es a favor
del gobierno y bueno, se ve que hay montones de cosas que no aparecen en esos medios y otras que aparecen todo el tiempo con un sentido contrario a lo que pasaba antes. Por ejemplo, en la época de nuestro gobierno aparecía como problema en la tapa de los diarios la reserva del Banco Central y ahora el tema de las LAVAX aparece solo en el lugar de algún interés del sector económico. O, por ejemplo, cuando aparece que hay que cambiar el sistema jubilatorio porque está quebrado, cuando en nuestro país realmente el que está quebrado es el Banco Central, que por eso paga las tasas de interés que paga. Bueno, te agradecemos mucho, es muy amable. Gracias a ustedes. De cara a ver, las internas del PJ Capital, ¿cómo se ve, Moreno? Bueno, vamos a tratar de hacer una lista unidad que exprese al peronismo de la capital y si hay que confrontar, bueno, confrontaremos para darle al peronismo del capital una identidad que fundamentalmente es recuperar los principios y valores que han caracterizado la vida de nuestro movimiento. Servini de Cubría viene haciendo, hace bastante tiempo viene haciendo comentarios, digamos, de que hay que hacer una interna. Servini de Cubría, ¿no? Convengamos. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué no hay una interna en el Partido Justicialista de Capital Federal, Moreno? ¿Por qué? No, la va a haber. La jueza es la jueza con competencia electoral y ella opina ajustada a derecho. Así que yo creo que está haciendo las opiniones que corresponden para que el partido, la vida interna del Partido Justicialista se adecue al marco legal. Nos corresponde a los dirigentes políticos implementarlo, ya lo vamos a hacer. Te hago otra pregunta cambiando un poco de tema bastante. ¿Qué opinas del cerco mediático que tiene este gobierno, el blindaje mediático que tiene y el trabajo que estamos cumpliendo en los portales, que tenemos muchos menos recursos y que tenemos mucho menos infraestructura, pero tenemos, bueno, más coraje, por decirlo elegantemente? Sí, yo creo que ese cerco se ha roto ya este año. Las canchas me parece que lo están expresando. Entonces, y ustedes obviamente fueron un factotum de eso también, ¿no? Informándole a nuestro pueblo lo que está aconteciendo. Bueno, respecto al tema del 2019, todos los dirigentes políticos obviamente, y uno como militante tampoco quiere que pase nada que altere el orden constitucional, pero de todas maneras no puede estar, como bien vos decís, siempre haciendo hincapié en el plato de comida de la gente, un gobierno por encima del hambre del pueblo. No, pero fundamentalmente hay que evitar que el fin del experimento oligárquico en términos económicos colapse el hecho institucional. Hay que evitar, hay que llegar al 19 y ganarle las elecciones en octubre de 1919. Respecto al tema del 2019, usted ha tenido un acercamiento y nos parece bastante interesante y querríamos que nos explaye con Alberto Rodríguez Sá. Esto obviamente tiene que ver con la estrategia frentista del PJ. Bueno, primero hay que unificar la familia y después de unificar la familia construiremos el frente electoral. Primero vamos a unificar la familia, con todos los peronistas adentro. Respecto al tema sindical, parece que Palazzo se perfila como posible secretario general de la CGT. ¿Qué nos podría decir sobre eso o si usted tiene alguna tendencia? Tengo el máximo de los respetos por todos los dirigentes sindicales y naturalmente muy bien, también por el compañero Palazzo. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho, muy amable.